Y pues bueno, buenas tardes a todos aquellos que nos ven de diversos países de este maravilloso continente americano. Y pues sí, en esta modalidad que estamos viviendo todos, que es la modalidad virtual. Y bueno, una disculpa, recién estoy terminando un pequeño taller que le estaba dando a unas personas acerca de identificación de rodamientos y terminé y ahora me voy a conectar acá, ¿no? Vamos a hablar de un tema, ¿sí? Vamos a hablar de un tema importante que es el análisis de fallas en rodamientos y sobre todo desde el punto de vista a nivel piso, de estas personas que estamos montando los rodamientos, que estamos en el día a día agarrando el componente, que somos los que lo estamos engrasando, somos los que lo estamos montando, todas aquellas cosas que de pronto nos pueden estar sucediendo, nos podemos estar encontrando en esa parte, en este maravilloso mundo que es el rodamiento. Y una de las cosas que yo siempre he tratado de tratar de inculcar a las personas que atienden a mis seminarios o cuando voy a sus plantas es acerca de actuar de manera proactiva, actuar si nuestro rodamiento ha fallado, si nuestra máquina ha fallado, pues qué es lo que podemos hacer al respecto. Y una de esas formas es actuar de una manera proactiva, ¿cierto? Desmitificar un poco ese halo que tiene el análisis de falla, que tiene que ser reservado para personas de una cierta cultura o de un cierto estatus o de una cierta posición de nuestra empresa. Es correcto eso, ¿no? Sobre todo cuando hay fallas catastróficas que impactan de manera económica o tienen afectación a la vida humana, por supuesto que ahí se necesita ya un mayor nivel de especialidad y de compromiso, pero hay otros tipos de fallas que están surgiendo de manera constante, que a lo mejor no le estamos haciendo caso y gran parte de ese presupuesto, esa llave que abrimos donde está saliendo el dinero, pues la estamos dejando correr, ¿no? Y no le estamos poniendo atención. Y lo más preocupante de todo es que las evidencias, las piezas, las estamos tirando, ¿no? Las estamos mandando a la basura y ahí está la causa, el componente que nos va a decir por qué está fallando nuestro equipo. Primero que nada, y como si alguno de ustedes ya anteriormente me ha escuchado, siempre lo voy a seguir repitiendo, el rodamiento es una pieza de precisión y debe de ser tratado como tal. Nuevamente, el rodamiento es una pieza de precisión y debe de ser tratado como tal. Y no importa si es un rodamiento de un costo muy inferior o algo barato, un rodamiento pequeño, o si es un rodamiento ya de grandes dimensiones o tamaño gigante, sigue siendo una pieza de precisión y lo debes de tratar de la misma forma. Pasa que como ya es un commodity, como es algo que estamos acostumbrados a manejar, lo vemos como una pieza metálica que puedes azotar, puedes golpear, puedes sobrelubricarlo, puedes dejarlo sin lubricante, no lo alineas, distintas prácticas o no muy buenas prácticas que estamos realizando, llevando a cabo y que ocasionan en el fallo prematuro de las máquinas. Hablando del fallo prematuro del rodamiento, no existe una norma ISO como tal acerca de que nos diga cuánto debe de durar el rodamiento en específico. Existe una norma para calcular la vida del rodamiento. Es una fórmula muy sencilla. Básicamente dividir la capacidad de carga dinámica del rodamiento sobre la carga dinámica equivalente, eso a un exponente dependiendo del tipo de elemento rodante y nosotros podemos así calcular la vida del rodamiento. Lo que sí existe por parte de los fabricantes de rodamientos, de la gran mayoría de fabricantes de rodamientos, tablas o cuadros que nos dan una estimación de vida de los rodamientos según el equipo donde van montados. Por ejemplo, tenemos una tabla de este tipo donde nos dice este fabricante que rodamientos que van montados en un electrodoméstico, ¿sí? en aparatos que tenemos en nuestro hogar, alguna licuadora, alguna batidora, alguna lavadora, la vida estimada de ese rodamiento debe de llegar a las 300 horas. 300 horas básicamente son 12 días, 13 días. ¿Sí? 300 horas de funcionamiento son 13 días. Es decir, pareciera ser una vida muy corta, ¿cierto? Del componente. Pero piensen esto, en sus casas,
cada cuánto se enciende esa licuadora o utilizan esa batidora y durante cuánto tiempo. Entonces nos daríamos cuenta que en general pues tienen una larga duración. Ese rodamiento está trabajando por ciclos de operación, ¿de acuerdo? Ya si le empezamos a subir de tamaño y de complejidad a nuestras máquinas, por ejemplo, las duraciones más grandes, una máquina eléctrica de tamaño mediano trabajando las 24 horas al día, los 365 días del año, trabajo continuo 24/7, los rodamientos están fabricados para que tengan una vida estimada de 100,000 horas. 100,000 horas, estamos contando que son casi 12 años. Es decir, el fabricante, él se preocupa por hacer todos sus procesos de manufactura, el acero que está utilizando, los tratamientos térmicos, la estabilidad dimensional que le da a ese rodamiento, la forma en que él lo almacena en sus centros de manufactura, ¿sí? Todo eso está destinado para que dure esos 12 años. ¿Por qué si este fabricante nos da esos valores? Porque aparte nos pone condiciones el fabricante, ¿eh? Nos dice, si tú quieres que tu rodamiento alcance esa vida de 12 años, lo debes de estar lubricando con una grasa mineral de jabón de litio, con una consistencia número 2 y una viscosidad no mayor a los 200 centistokes. Te dice que la temperatura máxima tiene que ser de 70 grados centígrados, te da unos niveles de velocidad y unos valores de contaminación. Si nos pone esas reglas el fabricante, y muchas de ellas las cumplimos en nuestras plantas, ¿por qué nuestros rodamientos no alcanzan esa vida útil, esa vida estimada? Y tendríamos que hacer una división o una clasificación del por qué estamos reemplazando el rodamiento. Hoy día, y fíjense que es un estudio que estamos llevando a cabo, nos estamos dando cuenta que muchos de los rodamientos que están instalados en nuestras máquinas, nosotros le estamos cortando la vida de tajo. Nosotros, por mantenimiento, estamos reemplazando ese rodamiento. Básicamente, no importa si tengo un monitoreo de condiciones en planta, no importa si me están monitoreando esa máquina y me están diciendo que está bien todo, que no le pasa nada, que los niveles de vibración, de temperatura, de ruido están dentro de parámetros aceptables. No importa que me estén entregando esos reportes mensualmente, yo a un determinado tiempo, a un año, saco de servicio esa máquina, un motor eléctrico, por ejemplo, y que le hagan cambio de rodamientos. Oye, pero nos está diciendo el monitoreo basado en condición que no pasa nada. Vibraciones dice que está bien, ultrasonido dice que no está pasando nada. Es más, nosotros lo estamos lubricando a través de manera ultrasónica. Termografía, las temperaturas, el motor anda en 40, 50 grados, 50, 60 grados. ¿Por qué lo estamos sacando entonces al año? No importa que esa información me esté diciendo que va todo bien. ¿En serio? Entonces, el espíritu de ese trabajo, pues simplemente es reemplazar un componente usado, pero en buen estado, por uno nuevo. Es más, hay veces que cometemos incluso ese componente que acabamos de retirar, lo almacenamos, ¿no? Y lo llevas ahí a tu planta, lo colocas en el área de piezas usadas, en espera de que se vuelvan a utilizar. Pero por lo pronto tú ya le montaste nuevos rodamientos a esa máquina. No estamos dejando desarrollar toda esa vida que el fabricante ha estimado, ¿de acuerdo? ¿Por qué llevamos a cabo ese tipo de operaciones o de prácticas? Primero, puede ser por tradición, ¿eh? Puede ser que en mi planta tradicionalmente en algún momento se fincó esa tarea. Y eso pudo haber sido hace 20, hace 30 años, donde no teníamos tan avanzados los métodos de monitoreo de condiciones y quizá ahí el mantenimiento que mejor funcionaba era la prevención la prevención de la falla, ¿cierto? Entonces decían, mira, vamos a nosotros, no importa qué suceda, mejor vamos a cambiarle los rodamientos a esa máquina al año. No importa que estén bien o algo, porque no tenemos ahí certeza de cuánto es lo que debe de durar. Pero al paso de los años ya tenemos la inclusión de instrumentos de medición, ya sabemos cómo se va comportando ahí la máquina. Entonces, una de las cuestiones por las cuales estamos reemplazando de manera prematura el rodamiento puede ser por una tradición.
También puede ser por malas experiencias. Y a mí me ha pasado un montón cuando voy a las plantas que las visito, de pronto cuando empezamos a hablar acerca de la lubricación del rodamiento, de las pequeñísimas cantidades que lleva, de pronto que las personas le quitan las tapas al rodamiento y se dan cuenta que traen una pequeñísima cantidad de grasa y ellos se cuestionan y me dicen, oye, ¿a poco esa es la grasa que necesita el rodamiento para poder funcionar? Y cuando uno explica la teoría de lubricación, cuál es el espesor de esa película lubricante, pues entonces se dan cuenta que quizá hoy día le están poniendo más de lo que debería de llevar de lubricante esa máquina. Pero la mala experiencia que han tenido en años anteriores termina siendo aterrizada como, mira, si la máquina falla, mejor que falle por otras cosas y no por falta de lubricante. Entonces se tiene esa costumbre, dice, pues tú échale ese lubricante hasta que veas que salga limpio o al menos asegúrate que tenga esa lubricación. Y esa es una mala experiencia que han tenido. Quizá en algunos años atrás les falló una máquina y se dieron cuenta que a lo mejor no tenía lubricante o le echaron la culpa a este mismo, a la grasa o al aceite, ¿no? Una mala experiencia. También se puede deber a que no existe un monitoreo de condiciones. De hecho, el monitoreo de condiciones como tal sí existe en todas las plantas, si tomamos en cuenta la inspección basada en los sentidos, y uno de ellos es nuestra mano. Acuérdate que en la mano, la gran mayoría o todos nosotros tenemos vibrómetro, tensionómetro, termómetro. Tú quieres hacer el monitoreo de tu máquina tocándola, ¿no? Me ha tocado de pronto que anda la persona ahí con su colector de vibraciones y está ahí, está midiendo y va diciendo que todo va bien en la máquina y por ahí viene el mecánico o la persona que ya lleva años en la planta y toca la máquina y dice, no, esto está vibrando o esto está muy caliente. O cuando estás tú poniendo ahí una polea y poniendo correas, fajas o bandas, al momento de tensionarlas, pues le haces ahí con la mano, ¿no? Y tú vas sintiendo si ya está lo suficientemente tensa o le hace falta más tensión o quedó muy floja. Y depende mucho, ¿no? ¿Quién lo hace? A lo mejor alguien que está más delgado, pues tiene un cierto feeling, un cierto ahí sentimiento, pero alguien que acaba de almorzar o está entrado en masa muscular, pues va a tener otro totalmente distinto. Pero bueno, aún así tenemos ese tipo. Se reemplazan los rodamientos, ¿sí? Le cortamos la vida porque quizá no tenemos la herramienta adecuada para detectar el estado actual del rodamiento o si ya hay una falla incipiente como tal, cuál va a ser la remanente de vida que le queda a ese componente. También puede ser por rediseños mal ejecutados y eso me pasa mucho y me pasa muy seguido. Un rediseño mal ejecutado es aquel donde tienes un motor eléctrico que llevaba rodamientos rígidos de una hilera de bolas en ambos lados y de pronto esa máquina le está sometida a una mayor carga o creyeron que iba a estar sometida a una mayor carga y tenían que reemplazar un rodamiento de bolas por uno de rodillos. Y la única forma en que lo hicieron fue buscando en el catálogo de rodamientos del fabricante un rodamiento de rodillos que entrara en ese mismo espacio. Y esa es la forma de hacer el rediseño, ¿de acuerdo? Eso ocasiona que no tengamos la vida adecuada del rodamiento. Y me recuerda mucho una anécdota que a mí me sucedió y que siempre platico. Cuando recién terminaba la escuela, uno de mis primeros trabajos fue como mecánico de planta en una empresa que hace baterías para autos. Una de nuestras máquinas que más dolores de cabeza nos daban eran unas pequeñas reductoras. Cuando yo le metía mano, la vida que le daba esa reductora era de un mes. A mí nada más me aguantaban un mes la máquina y después ya tronaban. Pero había ahí otro mecánico que ya llevaba más años. Cuando yo entré a trabajar a esa fábrica ya llevaba 20 años. Pues bueno, cuando él le metía mano, le daba 6 meses de vida a esa reductora. Es decir, 6 veces más de vida de la que yo le estaba dando. Y lo único que estábamos jugando ahí era con precargas y juegos, con torques y juegos que había en esa máquina. Nunca hubo un procedimiento de montaje adecuado o de ajuste correcto en la máquina. Yo llegaba y veía una tuerca de fijación de unos rodamientos, pues en mi cabeza yo decía, bueno, pues esto tiene que ser una tuerca, tiene que ir bien apretado. Lo que estaba haciendo yo era precargar el rodamiento y le bajaba considerablemente la vida
a el mismo componente. La otra persona, pues era la base de la experiencia y aparte ya había tenido contacto con otras personas, no entendía por qué, pero él sabía que cuando hacía el montaje tenía que apretar y aflojar, apretar y aflojar. Y con eso, con esa simple maniobra, le daba hasta 6 veces más de vida de la que yo pudiera hacer. Y el otro, por supuesto, es el desconocimiento mismo del componente. ¿Sí? Aprovechando que tengo aquí esto marcado, de pronto llegan un montón me llegan correos o mensajes al WhatsApp donde me dicen, oye Alex, oye Inge, ayúdame porque tenemos un problema con un rodamiento. Le digo, bueno, ¿qué tipo de rodamiento? Me dicen, no, pues es un rodamiento de bolas. Digo, bueno, ¿qué tipo de bolas? Y ya todavía me ponen ahí, pues redondas de acero, ¿no? Y pues no, la verdad es que lo que yo quiero y lo que yo espero es que me digan, oye, es un rodamiento rígido de una hilera de bolas, es de una hilera de bolas con contacto angular, doble hilera de bolas con contacto angular, etcétera. ¿Por qué? Pues porque una vez que identificamos el nombre adecuado del rodamiento, lo primero que tendríamos que estar haciendo es cómo debiera de estar trabajando, cómo debe de estar trabajando este rodamiento. Y a partir de ahí, pues ya empezar a sacar qué es lo malo, ¿no? Si tú me dices, oye, tengo un rodamiento de bolas, ¿sale? Rígido, una hilera de bolas, pues luego digo, ok, velocidad, carga radial, mínima carga axial, no soporta desalineación, etcétera. Y si de pronto me enseñan ahí huellas que tiene de sobrecarga axial, pues no deberían de aparecer. Entonces ahí empezamos ya el proceso de investigación o por dónde puede venir esta falla tal cual. Es necesario conocer el componente. Entonces, aquellos rodamientos que hoy día tú los estás sacando antes de que desarrollen toda su vida útil por una prevención de falla o porque mantenimiento así lo estima, ese es otro cantar. El día de hoy no me voy a enfocar mucho a eso. Voy a hablar más cuando lo tenemos que reemplazar por falla, por un daño, ¿sí? Bien sea un fallo repetitivo o un fallo catastrófico, ¿de acuerdo? Y cuando tú reemplazas ese rodamiento por falla, puede ser por un error humano, ya sea por omisión o por intención. Por omisión, simplemente por desconocimiento, hiciste algo que derivó en una falla prematura del rodamiento. A lo mejor tú andabas soldando por ahí, ¿sí? Y te aterrizaste en las patas del motor, ¿sí? Y por ahí se formó un arco eléctrico que provocó el daño del rodamiento. Tú no lo sabías. Tú no lo sabías que por hacer un trabajo de soldadura podrías estar dañando el rodamiento, entonces pues eso ocasionó que no durara tanto. El otro es por intención, ahí es un poco más difícil, ¿no? Porque el error por intención es aquel que la persona sabe que va a provocar un daño, ¿no? Va a provocar una falla en la máquina para afectar a otros. Era muy común en muchos de ustedes, seguramente son mecánicos de edad o personas que han estado en plantas ya muchos años. A mí también me tocó y en mis primeros inicios era muy común que de pronto llegabas a una planta y a lo mejor entrabas ahí con la credencial de que soy ingeniero y acabo de terminar la ingeniería y por ahí había otra persona ahí que te decía, ah, eres ingeniero, pues le voy a mover aquí a la máquina que yo ya la conozco de tiempo, la voy a desajustar o le voy a hacer esto y pues te llamaba, ¿no? Decía, a ver, ingeniero, ven a arreglar, a componer esta máquina. Y pues tú llegabas y empezabas ahí a tomarte tiempo o no la conocías la máquina, a ver qué le sucedía y por ahí la persona pues decía, no que eras ingeniero, no que tú te la sabes de todas. Bueno, ese es un error un poco más complicado de remediar, ¿no? La otra, falla el rodamiento porque a lo mejor no tienes procedimientos diseñados en específico para la manipulación, para el cambio y para el recambio de rodamientos en ese equipo, o no cuentas con la herramienta adecuada, ¿sí? Y que va de la mano con el conocimiento de utilizar. A mí me ha tocado que de pronto tenemos rodamientos que tienen que ser calentados, montaje por temperatura, y hay veces que las personas dicen, ¿sabes qué? Yo no le meto mano a este calentador porque pues, no me han capacitado y no se vaya a descomponer y me lo quieran cobrar. Yo mejor agarro mi soplete y aquí estoy calentando el rodamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso también puede ser un problema. Por operación, condiciones operacionales, operativas de la máquina también. Tú puedes reemplazar un rodamiento, ¿sí? Por falla, por fatiga, porque simplemente ya llegó a su vida útil. De pronto me mandan rodamientos casi destrozados de las pistas, de los caminos de rodadura, y les pregunto, oye, ¿cuántos años llevaba este rodamiento trabajando?
No, pues mira, ya llevaba 10 años, 15 años. Pues bueno, ahí a lo mejor pues podemos hacer un análisis de falla. La más seguro es que demos que es una fatiga subsuperficial, pero pues también ya llegó a su vida estimada, ¿no? Qué bueno que te duró ese tiempo. Y la otra, lo reemplazamos por falla, también tiene que ver con el balance que hay o la relación que hay ahí entre la criticidad y el costo de reparación de los equipos. Si hablamos o por qué tendríamos que estar haciendo un análisis de falla, vamos a bajarnos a la máquina más sencilla y que son las máquinas que más tenemos en nuestras plantas, que son los motores eléctricos. Hay un estudio del IEEE, del instituto, de ese instituto, que nos dice que en un motor eléctrico, la mayor causa o más de la mitad de fallas en motores eléctricos es por culpa de los rodamientos. Es decir, cuando uno de tus motores falla, hay una gran probabilidad, arriba del 50%, que sea por culpa de los rodamientos. Los rodamientos son los apoyos dinámicos de la máquina, es lo que nos está ayudando a transmitir las cargas. Entonces, tú tienes un software de administración del mantenimiento, se hace la tarea de, sale la orden de trabajo, o tienes personas dedicadas a que hagan la reparación, hacen esa actividad de reparación y la tienen que reportar, ¿cierto? Pero de pronto nos ponen ahí los softwares que le pongamos alguna nota final, alguna indicación, alguna observación. Es más, nos ponen, oye, pues ya que tú reparaste la máquina y esa fue la actividad, pues de paso ponle cuál fue la causa de que ha fallado la máquina, ¿sí? Y de pronto, pues, tenemos un conocimiento o un lenguaje limitado acerca del componente y depende quién es el que la componga, ¿no? De pronto está ahí el eléctrico y dice, no, pues la causa de fallo fue porque se amarró la balinera, ¿sí? La culpa, y culpa al eléctrico. Y de pronto vas con el eléctrico y que él mismo ve esa misma falla y él dice, pues es por mal ajuste del rodamiento y culpa al mecánico, ¿eh? Y entonces, más que nada, estás tratando de llenar ahí una orden de trabajo o poner una observación, una causa del problema en base a lo que tú crees que sucedió por la experiencia o con el limitado conocimiento que tienes. Y a veces, más que por culpar a otro departamento, que por ver si tú cometiste algún error, ¿no? Y siempre está ahí esa pugna de el mecánico culpa al eléctrico, el eléctrico al mecánico, y ya de pronto si por ahí se aparece el instrumentista, pues se unen estos dos y se van sobre él, ¿no? Es más, de pronto llega el de monitoreo de condiciones o va pasando y es ahora el que vamos a culpar, el instrumentista, el eléctrico y el mecánico voltean a ver al de vibraciones y le dicen, pues él tiene la culpa porque él tiene el aparato y nos tendría que decir el día, la hora y el turno en que va a fallar el rodamiento. Si nos vamos a un nivel más arriba, a lo mejor en tu administración, en tu gestión del mantenimiento, tienes una persona que está sacando estadística, está procesando datos, es el que está diciendo, ¿sabes qué? Voy a hacer un catálogo de fallas de esa máquina porque tengo que estimar tiempos promedio entre fallas, tiempo promedio entre reparaciones, tengo que ver cuántas personas estamos utilizando para hacer una reparación, cuántas reparaciones se nos acumulan en un periodo de tiempo, en fin, muchas cosas. Y este cuate lo que hace, o esta persona, empieza a hacer una rutina en tu software de administración del mantenimiento y él va a ir revisando esas causas de falla que el operador puso o el que reparó la máquina, que escribió ahí, ¿no? Y que puso a razón de él cuál había sido el daño. Entonces, de pronto el cuate tiene que procesar cientos de órdenes de trabajo, a veces miles de órdenes de trabajo, porque quiere sacar esa estadística de por qué están fallando las máquinas. Y de pronto tienes unos catálogos impresionantes de fallas ahí para un solo motor. Casi tienes 500 modos de falla que pueden estar sucediendo. Entonces, ahí es el por qué nosotros tendríamos que estar implementando este análisis de falla, que sería un proceso ordenado de tal forma que la persona que lo ejecute, que lo lleve a cabo, pues al final del día él sea capaz de decir, ¿sabes qué? Esto fue por una desalineación, esto fue por un exceso de lubricación, por una falta de lubricación, esto fue porque lo montamos sin la herramienta correcta, ¿sí? Utilizando la fuerza bruta, esto fue porque los ejes o los alojamientos están fuera o dentro de dimensionamiento.
Esa sería la razón, y como lo estoy repitiendo, no necesariamente tendríamos que esperar a escalar a unos niveles medios o superiores para que un grupo de multidisciplinario ejecute estos análisis de falla. No, la persona que desmonta el rodamiento, él debería de ser capaz al menos de dar un indicio de por dónde puede estar llegando la falla. Voy a pedir que se tomen unos minutos para observar estas fotografías. Son fallas reales que han sucedido en los últimos meses. De hecho, la más reciente fue esta, hace 2 semanas sucedió. Vean las imágenes y cómo reportarían ustedes estas fallas. ¿Qué estarían diciendo? ¿O qué malo le ven? O si de plano no le ven nada de malo al rodamiento, pues cuestionen y pregúntenme ahí por qué lo sacaron, por qué desmontaron el rodamiento si se ve bien, ¿no? Entonces tómense tiempo si quieren y gusten, ahí escriban en el chat cuál creen que sean las fallas, por qué un rodamiento quedaría marcado de esta manera. Aquí en esta fotografía central, ¿qué de malo le vemos? ¿Hay algo malo ahí en esa chumacera, en ese housing, en ese pillar block? ¿Está todo bien o hay algo malo que pudiera estar sucediendo? En este elemento rodante, ¿qué pudo haber sucedido? ¿Cuál puede ser la causa raíz o la causa probable de falla de esta deficiencia? Estos elementos rodantes que están marcados de esta forma, ¿es normal que estén así o que pudieran estar sucediendo? Entonces, gracias, ya veo que ahí hay un montón de respuestas o de probables causas a este problema. Cuando tenemos este tipo de dificultades o este tipo de problemas, algunas muy sencillas, algunas más complejas, pues tenemos que tener un punto de partida, ¿no? ¿En dónde vamos a iniciar? ¿Cuál va a ser nuestra fuente de información? Y hablando específicamente de rodamientos, una de las cosas que nosotros deberíamos de conocer y manejar sería la norma ISO 15243 en su apartado 2017, que nos indica o nos da cuáles son los modos de falla de un rodamiento. Y esta norma solamente nos dice que un rodamiento tiene 6 modos de falla nada más. Un rodamiento se puede fatigar, un rodamiento se puede desgastar, un rodamiento puede sufrir corrosión, puede sufrir de erosión eléctrica, puede sufrir deformación plástica o puede sufrir fractura. Entonces, regresemos a estas hojas que tenemos en nuestros softwares e imagínate para el que está planeando mantenimiento, para el que está procesando la información, qué tan maravilloso sería si de pronto en las causas o en los modos de falla pudiéramos ahí especificar, el rodamiento falló por corrosión, el rodamiento falló por erosión eléctrica, el rodamiento falló por fatiga, por una deformación plástica, por una fractura, etcétera. Reducir ese gran catálogo de fallas que tienes del rodamiento, nada más reducirlo a 6 modos. Las causas, pues ese es otro cantar y más adelante les voy a mostrar cómo podemos nosotros utilizar este árbol de modo de fallas para atribuir diferentes causas de fallo del rodamiento. ¿De acuerdo? Esta norma, la ISO 15243, nos indica, o sus partes más importantes, dice que debe demostrar el fallo, características identificables, ¿sí? Que a simple vista se puedan ver. También nos dice que fallas en mecanismos tienen tipos de fallas identificables. Es decir, si por ahí tengo un rodamiento que está sufriendo de fuga de corriente, ¿sí? De fuga de corriente, catalogada como erosión eléctrica, pues yo ya sé que el mecanismo de falla de fuga de corriente son pequeñas latencias o bajas intensidades de corriente que están circulando en la máquina, que le llegan al rodamiento y van a provocar un acanalado o un fluting eléctrico, y que otra de sus características es que los elementos rodantes cambian de color, se vuelven grises opacos o incluso tonalidades más oscuras. Ese es un mecanismo de falla identificable. Lo mismo pasa, uno de los más comunes, cuando tienes una soltura a nivel de alojamiento o a nivel de eje, que se empieza a formar una corrosión de contacto, ya sea en superficie de alojamiento del aro interior o superficie de alojamiento del aro exterior. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un mecanismo de falla muy identificable. Y la última, dice esta norma que observando el daño se puede identificar la causa.
Por lo tanto, es una de las normas más nobles que hay a nivel industrial y el espíritu de la misma dice, mira, si falla un rodamiento, tú observándolo, puedes identificar cuál fue la causa del daño. Eso es maravilloso porque entonces no necesitas algún otro tipo de instrucción, algún otro tipo de cultura o de educación, etcétera, simplemente conociendo cuál es el mecanismo de falla de cada uno de estos modos, cuáles son las huellas que quedan marcados, pues nosotros pudiéramos estar ahí revisando esto. No voy a revisar todos, vamos a ver algunos nada más. Por ejemplo, si hablamos de fatiga inicial, cuando tenemos un problema de escasez de lubricante o que el lubricante no está bien seleccionado en cuestión de su viscosidad, el mecanismo de falla es que en las primeras horas de giro empieza a haber un pulido superficial de los caminos de rodadura. Y empieza a darle un acabado espejo al rodamiento, es decir, un abrillantamiento de los caminos de rodadura. Es muy normal que de pronto tú estás haciendo vibraciones y estás midiendo la máquina y de pronto ves hay unos niveles de ruido aleatorio o de piso de ruido en tu espectro y echas la culpa al lubricante, pero de pronto mis colegas de monitoreos de condiciones pues nada más me ponen ahí lubricación deficiente, ¿sí? O una mala lubricación, o simplemente lo bajan a un reporte de lubricar el rodamiento, ¿eh? O hay veces que se puede incluso parar la máquina porque dicen, ¿sabes qué? Aquí hay un daño en el rodamiento. Sacas el rodamiento, empiezas a analizarlo y no le ves más cosas. Lo único que le alcanzas a ver ahí es que en los caminos de rodadura ya están brillantes esas pistas, ya están muy pulidas. Y de pronto la gente dice, oye, ¿por qué me mandaste a parar la máquina si no se le ve daño alguno al rodamiento? Pero precisamente ese es el daño. De una manera incipiente, inicial, ¿sí? Pero es un daño al fin. El gran trabajo tendría que ser, a base de una tendencia de funcionamiento, ¿cuál sería la vida remanente de ese rodamiento? ¿Puede seguir trabajando así un mes, 6 meses, un año? Probablemente, pero eso solamente tendrías que verlo a través de esa tendencia. Ya después, pues empiezan a desarrollarse grietas, empieza a haber descascarillado o desconchado. A nosotros nos gusta mucho cuando estamos ahí en planta y que nos dicen que falló un rodamiento, pues queremos ver lo peor, ¿no? Queremos ver todo desconchado, fracturado el rodamiento, que se haya desgranado, que la jaula esté rota, que las pistas estén totalmente quemadas para decir, ah, realmente sí tenía un fallo, pero no. El mecanismo de falla, ¿sí? O cuando estás observando los caminos de rodadura, pues hay veces que las primeras huellas que te dejan te pueden ahí confundir o decir qué fue lo que estuvo pasando, ¿no? Entonces, esto pudiera también deberse a la lubricación. Y ahí de pronto cuando nos reportan lubricación deficiente, pues tenemos que ser un poco más, desarrollar un poco más esa frase o ese enunciado. La lubricación deficiente incluye desde un lubricante mal seleccionado, desde un exceso de lubricación, desde una falta de lubricación, una contaminante de lubricación. Tenemos que estar revisando a qué te refieres con una lubricación deficiente. Y en base a las huellas que deja el rodamiento, podemos detectar si hubo un exceso de grasa o de nivel de aceite. Podemos detectar si le faltó grasa o si le faltó aceite a ese rodamiento. Podemos detectar si la viscosidad de ese aceite base, de la grasa o del aceite mismo, no era suficiente para la temperatura de operación de mi equipo. Y también podemos detectar si hubo un arrastre de partículas contaminantes. Al lubricante le encanta mucho que contaminemos el rodamiento y él dice, esos contaminantes vénganse aquí conmigo, yo aquí los voy a resguardar y se los voy a ir metiendo ahí al rodamiento. Es el medio ideal para transmitir esos contaminantes. Si hablamos, por ejemplo, de un desgaste adhesivo, una de las fallas más comunes es la falta de carga mínima en los rodamientos. Es decir, cuando un rodamiento está estático y que pasa a estar dinámico, durante ese pequeño tiempo, esos pequeños fracción de tiempo, el rodamiento se desliza, se patina, ¿sí? Y ahí es cuando ocurre un mayor desgaste de la máquina. Nosotros, para evitar eso, tenemos que precargarlo de cierta manera. Si hablamos de motores eléctricos como tal, el fabricante del equipo, el diseñador de la máquina, él dice, mira, yo te voy a precargar tu rodamiento para que no sufra de ese desgaste adhesivo a través de una arandela de resorte, ¿sí? O a través de unos resortes que les vas a meter ahí.
y de pronto si yo no tengo el conocimiento y veo una arandela de este tipo toda chueca y lo que hago es sacarla y aplanarla, pues entonces ahí está perdiendo funcionalidad y ya no tiene razón de ser eso. Hay veces que esa arandela se les olvida meterla ahí en el motor o ya no la tenemos y bueno, eso nos crea un daño en el rodamiento clasificado como desgaste de adhesivo. Simplemente por no poner ese elemento. Ahí sería un problema de montaje. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar nuestros procedimientos. ¿Quién en tu planta es el encargado de hacer los procedimientos de montaje de rodamientos? ¿Es una persona que ha estado al frente, que ha estado viendo, que ha estado agarrando el rodamiento y lo ha metido en la máquina? ¿O es una persona que a lo mejor pues describe bonito y todo lo demás, pero nunca en su vida ha agarrado un rodamiento y no sabe de qué se trata esa arandela de resorte o para qué es? ¿De acuerdo? De una u otra forma, aún así tendría que tener una cierta instrucción para poder hacerlo. Otro de los fallos más comunes, como les decía, es la corrosión de contacto, la corrosión por fricción. Básicamente una falta de dimensionamiento en el eje o que el alojamiento está hacia la holgura. Y una de las preguntas más recurrentes en los cursos siempre es, ¿cuál es el ajuste que debe de llevar determinado rodamiento? Y entonces empezamos ahí a destripar, a desmenuzar a qué le llamamos ajuste. Si tú tienes un rodamiento rígido de una hilera de bolas, el ajuste va a estar dado por el dimensionamiento de ese eje. Y si el aro interior es el que gira, un cierto sobredimensionamiento. En pocas palabras, el aro que gira es el aro que lleva el ajuste fuerte. Ahí es donde se está llevando la transmisión de cargas. Ahora piensa esto, irónicamente en muchas de las plantas, ese ajuste se lo confías a un externo, se lo confías a lo mejor a la persona de maquinados, al maquinista, o a lo mejor le estás confiando ese ajuste al maquinista que tú tienes en tu planta. Y la persona, este maquinista le dices, oye, voy a montar el rodamiento, no sé, 6309 ZZ C3, y ya vi que está flojo, que entra foco en el eje, necesito que le des el ajuste. Y este maquinista, pues en lugar de hacer algún cálculo para definir cuál es el ajuste, la tolerancia que debe de llevar, te dice, oye, sí, pero tráeme el rodamiento que vas a montar. Oye, ¿para qué quieres el rodamiento? Ah, es que lo voy a medir, voy a agarrar el rodamiento, lo voy a medir y en base a los diámetros que tiene, es el ajuste que le voy a dar. Y entonces, pues ahí vas tú, se lo llevas, tú con todo cuidado te han dicho, oye, no saques los rodamientos de la caja, los rodamientos se tienen que sacar hasta el último momento que lo vas a montar. Entonces se lo entregas ahí al maquinista y el maquinista lo saca de la caja y ahí lo empieza a medir. Hay veces que hasta lo mide con un pie de rey o con un vernier, y con él eso según le está dando ahí el ajuste que lleva el eje. Entonces, de una u otra forma, pues de pronto este es uno de los daños más comunes, es uno de los daños que más se detectan de pronto en vibraciones y constantemente cada mes te están diciendo que tiene una soltura tu máquina, que tiene una soltura tu máquina, que tiene una soltura tu máquina, etcétera. Y pues tú falla la máquina, sacas el rodamiento, lo vuelves a meter, ves que entra flojo, de pronto le echas un cierto pegamento al rodamiento para que fije, para que ajuste, o de pronto agarras ahí un cincel o un punzón y le estás picoteando al eje para que el rodamiento ajuste, o le pones ahí, le haces un moleteado, ¿no? Un picoteado elegante, como digo yo, y en vibraciones, pues te van a seguir reportando eso, ¿no? Y si tú subcontratas ese servicio, pues a todo dar, porque cada mes ya hasta tienen la plantilla ahí de monitoreo de vibraciones para decir qué es lo que le pasa a tu máquina. Entonces, tanto el dueño del equipo como el que está monitoreando la condición de esa máquina, pues deberían de preocuparse para decir, oye, ya detecté que tienes una soltura causada entre el eje y el aro interior del rodamiento. Necesitas mandar a maquinarlo bajo estas medidas, bajo estos estándares. Maquínalo K minúscula 5, M minúscula 5, qué sé yo, depende del cálculo que te dé.
pero de pronto ni el de monitoreo de condiciones, ni la persona que lo está montando se preocupan por conocer eso, ¿no? Y ahí le echamos la culpa al maquinista o al tornero. Entonces, tenemos ahí una soltura, eso puede provocar una sobrecarga en el rodamiento, en etapas más agresivas, puede incluso fracturar los rodamientos con el mismo, ¿no? Aquí me tomo unos minutos para indicar cuáles serían las mejores prácticas. Ustedes van a tener a disposición este video donde ustedes pueden estar revisando qué es lo que pueden almacenar, cómo pueden almacenar sus rodamientos, pero básicamente hay que tomar en cuenta la temperatura, la humedad que hay en tu lugar, en tu almacén, y si no hay transmisibilidad de vibraciones. Imagínate que yo tengo un almacén en mi planta, donde de pronto hay partículas sólidas, hay polvo ahí flotando, de pronto hay rodamientos que están fuera de su empaque, hay rodamientos, algunos están puestos de esta manera, otros están puestos de esta manera porque no hay tanto espacio, de pronto tengo temperaturas arriba de los 25 grados, humedades relativas arriba del 60%, de pronto tú vas al almacén y te paras ahí dentro y por aquí pasan camiones de carga o hay máquinas que están trabajando y se siente cómo se vibra o cómo se cimbra el almacén. Bueno, pues a lo mejor por ahí estamos metiéndole daños al rodamiento y a lo mejor por ahí tú puedes tener este rodamiento en su caja, en su empaque, y ya puede venir con un cierto daño y no lo vas a detectar, no lo vas a ver. Entonces ahí tendrías que tomar mucho cuidado con eso. Hay de pronto rodamientos que son sellados, y la gente de compras lo tiene dado de alta como un 6309 2Z. En el almacén le están dando entrada al 6309 2Z. Y la persona que está montando el rodamiento, lo primero que hace es chisparle las zetas, quitarle las tapas al rodamiento. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la máquina te indica que lleva una grasera y la van a relubricar, entonces le tienes que quitar las tapas porque si no, ¿qué se va a hacer de esa grasa que va entrando? ¿Hacia dónde se va a ir? ¿De acuerdo? Entonces ahí es una mala práctica y de ahí podemos arrancarnos y ver un montón de prácticas ahí que hasta sustos nos darían. Alguna vez en una planta me tocó revisar que llegaba el rodamiento, le retiraban las setas con mucho cuidado, y luego ellos agarraban de la grasa que tenían, le ponían al rodamiento y le volvían a poner las tapas. Imagínense, y yo caí ahí porque me dijeron, oye, es que quiero que vengas porque me está comprando rodamientos, que no son alemanes, que no son suecos, me está comprando de otro país y están fallando. Entonces, quiero que me vengas a ayudar para convencer al de compras que tiene que comprar europeos. Entonces, cuando llegas ahí y te das cuenta que incluso en su procedimiento de trabajo, la primera instrucción es retirarle las tapas al rodamiento, pues bueno, ahí ya hay que revisar de otra manera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando tienes erosión eléctrica, la erosión eléctrica se puede dar de dos formas, por voltaje excesivo o por fuga de corriente. Por fuga de corriente, pues son bajas intensidades de corriente que están circulando, nos crea indentaciones, esto va a desarrollar acanaladuras en toda la pista de rodadura del rodamiento o al menos en la zona más cargada o por donde se aterrizó la corriente, y también puede provocar una decoloración gris o un opacamiento de los elementos rodantes a oscura. Eso puede ser a lo mejor porque no aislé de manera adecuada mi equipo, no lo encinté de manera correcta. Puede ser incluso porque estoy utilizando una máquina con un variador de frecuencia y eso me está generando esas bajas intensidades. Entonces, yo normalmente siempre estoy reportando que hay una fuga de corriente, que hay un problema eléctrico en la máquina, pero no hago nada por resolverlo y caigo en una de las peores cosas que podemos hacer, que es aprendemos a convivir con la falla. Ya sabemos que va a fallar, ya incluso tenemos personas dedicadas para corregir esa falla, ya incluso estás en mantenimiento y te llaman y te dicen, oye, el motor fulanito de tal está fallando. Ah, no te preocupes, ya sé qué le pasa. Y ya sabes que está sucediendo por eso, pero pues no tomas en cuenta ahí que hay tecnología en rodamientos que te pueden ayudar a mitigar ese efecto, no tomas en cuenta que hay otro tipo de productos que te pueden ayudar a mitigar también esos efectos o esos daños. ¿De acuerdo? Entonces ahí puede ser una deficiencia en el montaje o una falla indirecta. Luego tenemos lo que es la sobrecarga, ¿no? La deformación plástica, y ese es un clásico de todos los tiempos.
Ya todos los que manejamos rodamientos, e incluso los que no, saben que no se tiene que golpear un rodamiento de manera directa. Todo mundo lo sabe, pero por alguna razón lo seguimos haciendo, ¿eh? Y no importa que tengas buenos procedimientos, no importa que de pronto tengas ahí un tablero muy específico. La gente que está en campo, la gente que está ahí, pues hay veces que la herramienta no la tenía en ese momento, hay veces que no hay suficientes herramientas y la están ocupando, o hay veces que simplemente no la quise utilizar porque era un pedazo más pequeño, o una cuna más pequeña del rodamiento, o una taza más pequeña, y pues agarré el martillo ahí para darle golpecitos rápido. Al fin y al cabo nadie se da cuenta, ¿eh? Pero eso genera en un fallo ya pasado el tiempo, un montaje, ¿no? La fractura, pues bueno, la fractura, en el caso de la fractura forzada, muchos de ustedes seguramente utilizan rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula con agujero cónico, y pues bueno, ustedes deben de estar calculando cuál es la reducción de juego radial. Me pasó un caso hace algún tiempo, donde la máquina el eje estaba maquinado de manera cónica, ¿cierto? Pero llevaba un tope, de tal forma que calentabas el rodamiento, ya estaba diseñado para montar ese rodamiento, que llegara ese tope y se le redujera el juego de manera adecuada. Empezó a haber ahí pérdida de transmisión de la información. Era una instrucción ya muy antigua, empezaron a venir nuevas generaciones, otras personas se jubilaron, etcétera, pero nunca hubo documentación de esa práctica. Entonces, al paso de tiempo se perdió, y hoy día la instrucción es: primero tienes que calcular la reducción del juego, y luego ese tope lo tienes que mover hacia adelante, hacia abajo del cono o hacia arriba del cono, para que el rodamiento te dé la reducción adecuada. Hicieron un híbrido ahí de calado axial con reducción de juego radial más posición pígea, que en un día lo que le sucedió es que calaron de más el rodamiento sobre su cono, y eso provocó que se fracturara, ¿de acuerdo? Es una fractura es una fractura forzada por culpa de un ajuste o un montaje. Regresemos un poco al árbol de modos de fallas en el rodamiento. ¿Cómo debería de estar funcionando o cómo nosotros lo podemos estar implementando? Entonces, tú tienes ahí modos de fallas y ya quedamos que son 6 diferentes modos. Y esos 6 diferentes modos tienen diferentes mecanismos y tú deberías de conocerlos todos, si estás en mantenimiento o si estás montando el rodamiento o si tienes algo que ver con el rodamiento. Ahora, cada uno de estos modos puede tener distintas causas raíz, ¿eh? Entonces, eso es lo especial del manejo adecuado de este modo de falla. ¿Cómo vas a transformar o cómo vas a traducir las fallas que tienes, el modo de fallas, para identificar la causa raíz del problema? Entonces, haciendo esta cronología o este seguimiento, pues bueno, puedes detectar ahí problemas en el diseño de lubricación del sistema. ¿Qué tanta cantidad estás metiendo? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? El tipo. Puedes también ver incluso si hay selección o falsificación y el almacenamiento del rodamiento, puntos que debes de tomar en cuenta. El llenado inicial del lubricante. ¿Cuánta lubricante, cuánta grasa estás metiendo en el rodamiento antes de que empiece a girar? ¿Cuál es el intervalo de reengrase? Ya sea basado en tiempo, ¿sí? ¿Cómo vas a calcular esa frecuencia? O basado en condición, ¿qué herramienta estás utilizando para revisar la condición de ese rodamiento y que te indique si necesitas grasa? La instalación del montaje y rodamientos, el transporte de máquina reparada. A lo mejor mandaste a reparar una máquina y en el transporte está siendo dañada, se están provocando esos daños, ¿de acuerdo? La alineación de la máquina, el almacenamiento del equipo. Entonces, si te das cuenta, pues con todos estos modos de falla, conociendo este árbol de modos de falla, tú puedes atacar diversas causas raíz. Y aquí estoy poniendo solamente algunas, ¿eh? Puedo ser yo más específico. Por ejemplo, si estoy utilizando equipo de bombeo y llevan 2 rodamientos apareados de contacto angular, cara con cara, espalda con espalda, o qué tipo de arreglo es, y yo no conozco, o analizando el modo de falla, yo puedo decir, bueno, pues ese rodamiento sufrió por una sobrecarga, y la sobrecarga fue debida a una instalación y montaje de rodamientos. El punto, lo que queremos llegar nosotros, es focalizar
todos los esfuerzos de mantenimiento de una manera adecuada y que sea de manera proactiva el actuar de este departamento. Si yo ya sé que estamos fallando o la mayor causa raíz de mis problemas son corrosiones por rozamiento, corrosión por contacto, pues eso está directamente relacionado con la instalación y el montaje de rodamientos. ¿Por qué te vas a estar preocupando por buscar lubricantes para altas temperaturas, lubricantes sintéticos, lubricantes con mejores rendimientos, cuando la causa raíz es que ese eje está abajo o está arriba de dimensiones? El efecto, el síntoma, desgraciadamente, y yo creo que por eso volteamos más a ver siempre al lubricante, el síntoma y el efecto es la fricción, es la alza en la temperatura. Y nosotros cuando tenemos una alza en la temperatura en nuestras máquinas, lo queremos resolver a base de bombazos. Queremos echarle la culpa al lubricante o creemos que el lubricante va a ser el salvador de todo este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la forma adecuada de trabajar este árbol de modos de fallas. Ya estamos llegando casi al final de mi exposición. Ya me quedan unas cuantas láminas. Solamente quiero hacer mención rápidamente y porque tenemos una sorpresa más adelante. Tenemos el curso de análisis de fallas en rodamientos la próxima semana del 9 al 13 de noviembre. Son 5 sesiones de 3 horas cada una, de lunes a viernes. Y bueno, si alguien de ustedes está todavía interesado en ingresar, mándenos un correo o déjenos ahí en el chat su correo si gusta que le manden los informes. Tenemos un descuento del 10% en base al costo del curso. Tenemos descuentos para grupos grandes. Tenemos descuentos si tú me estás viendo y estás estudiando todavía o tienes apenas un año que saliste de la escuela y estás ya trabajando. Tenemos una beca del 50% directo para ti, ¿no? Hay que apoyar mucho a las nuevas generaciones. Vamos a finalizar de qué manera, ya en un caso real, cómo se ha llevado a cabo la implementación de este análisis de falla, ¿vale? Esta es precisamente una planta en en Ecuador, de la industria petrolera. El equipo es una bomba horizontal de 64 etapas, con una cierta presión y que ayuda a bombear o a mover cerca de 12,300 barriles por día. El fallo se venía dando de manera constante en un motor de 500 HP de potencia, de 3,600 revoluciones por minuto. A pesar de que tenían un equipo redundante, ¿sí? Estaba ahí disponible, pero no estaba confiable. Entonces, tienes ahí un equipo en stand-by, un equipo de emergencia, un equipo que te ayude a solventar todo esto, pero no tienes una tarea de mantenimiento que lo haga confiable. En este caso era más del tipo de presupuestal, etcétera, ¿no? Entonces, la operación continua de esta máquina es exigente y tiene que llevarse de manera adecuada. El problema es que se están teniendo o se tenían teniendo problemas en rodamientos, un tiempo promedio entre fallas de 7,000 horas. Es decir, cada 10 meses se paraba la máquina por culpa de los rodamientos en este motor. Y a pesar de que se tenía monitoreo de vibraciones y a pesar de que se estaba reportando que ya había una soltura, que ya había un desgaste en las medidas, en las dimensiones de los equipos, no se hacía caso, simplemente decían, bueno, pues ya sabemos, monta los rodamientos y etcétera. Y ellos ya se habían acostumbrado que más o menos cada 10, cada 9 meses tenían que parar, interrumpir el trabajo de esa línea para reparar ese rodamiento. ¿Sí? Es decir, por culpa de este motor se estaban afectando alrededor de 5,000 barriles diarios en la producción. Esto tenía un impacto de $8,000 la hora por paro de ese equipo. ¿Y saben cuánto cuesta ese rodamiento? Cuesta menos de $300. Es un rodamiento rígido de una hilera de bolas tamaño 6315. Normalmente tú lo puedes encontrar en un rango desde los 120 hasta los 290, $300, dependiendo de la marca de fabricante que tú estás contando. Es una barbaridad. Por culpa de un componente de $300, estás afectándote algo de $8,000 por hora. Entonces, ¿cómo tienes que actuar de esa forma? Lo primero que se hizo es identificar a través del modo de fallas del rodamiento cuál es el problema. Entonces, en el rodamiento
se vieron, yo no lo hice, lo hizo hay unos camaradas de Ecuador, vieron que había una corrosión de contacto en el aro exterior, vieron que había una corrosión o oxidación en la tapa de ese motor, se dieron cuenta que el problema era una falta de dimensionamiento, se corroboró o se complementó con el monitoreo de condiciones de la máquina. Y pues al final del día se implementó, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se tiene que hacer ahí un cálculo muy sencillo para sacar la medida adecuada de esa tapa, de ese alojamiento, se corrigió y bueno, hoy día está trabajando ya esa máquina, se han estado haciendo los monitoreos de vibraciones y al menos las frecuencias por soltura ya no han estado apareciendo. Quiere decir que van por buen camino. Entonces, lo que vamos a esperar ahora es que nos dure más de esos 10 meses, que llegue al año y después del año que llegue a los 2, a los 3, a los 4, etcétera, a los 5 años. Entonces, eso es lo que estamos buscando, la forma, esa sería la manera proactiva cuando tú a través de la detección del daño por análisis de fallas en rodamiento, cómo vas a poder actuar. Y es algo que sí se puede hacer, es algo que sí se logra. Y este solamente es un caso que sí, que les estoy poniendo en consideración por el tiempo que tenemos, pero hay otros casos. Por ejemplo, en una industria del cemento, el motor de uno de los hornos de cemento estaba induciendo corriente, había fuga de corriente a los rodamientos y se estaban dañando en una tasa de 2000 horas. Cada 2000 horas estaban reemplazando el rodamiento. Más o menos les estaban durando ahí 3 meses los rodamientos y tenías que parar el horno de cemento para poder cambiarle los rodamientos a ese motor de inducción y volverlo a traer. Entonces, imagínate estar parando cada 3 meses por culpa de esa fuga de corriente. Entonces, ahí lo que se hizo fue revisar si se podía eliminar de tajo cuál era la fuente o se podría mitigar. En este caso, ese motor tenía variador de frecuencia. Por operación misma, lo único que pudimos hacer fue mitigar el efecto. Se montaron ahí rodamientos con un cierto recubrimiento, se utilizó plata coloidal, se utilizaron unos discos con unos anillos con escobilla para que se aterrizara en el eje y de pasar de cada 3 meses que están fallando, eso lo hicimos en octubre del año pasado, estamos a octubre del siguiente, ya lleva un año trabajando el rodamiento y no tiene ningún problema. Entonces va para adelante. Entonces, pero eso fue al momento de actuar a través del análisis de falla. Las personas ya se habían acostumbrado a convivir con la falla. Ellos ya sabían que cada 3 meses tenían que cambiar el rodamiento, ya tenían ahí un montón de rodamientos que compraron porque sabían que cada 3 meses lo estaban utilizando. Y ya hasta sabían y hasta ellos se daban cuenta y decían, mira, esto es bien chistoso porque se generan ahí unos gusanitos en el rodamiento, un fluting. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, conocer ahí el modo de falla sería lo importante y más importante que conocer el modo de falla, cuál fue la causa raíz del problema y qué vamos a hacer para mitigar ese efecto de la falla o para que ya no se presente, que ya no se provoque. ¿De acuerdo? Como conclusiones a este tema, pues yo les podría decir que tenemos una gran área de oportunidad. Está muy devaluado, muy desestimado lo que es el análisis de falla, no tienen la idea de qué tanto. A mí me ha tocado ir a rescatar rodamientos que están en la basura porque están tirando las evidencias. Ahí es donde les están diciendo a ustedes, de pronto se forman equipos multidisciplinarios para estar analizando la falla y de pronto eso genera discusiones, parece más bien un combate y todo, pero nadie voltea a ver al rodamiento que acabas de tirar y es el que te está hablando, es el que te está diciendo, oye, fallé porque no alineaste la máquina, oye, fallé porque lo montaste a golpes, fallé porque hay mucha agua presente aquí y el lubricante no es el adecuado. Entonces hay un área de oportunidad, eso me va a generar muchos ahorros, aumenta la productividad de nuestras plantas, nos va a ayudar a desarrollar la vida del rodamiento, a ya no estar deteniéndolo o parándolo cada 6 meses o cada año, no le duele nada al rodamiento, que siga trabajando, alárgale la vida, que tenga mucho más vida presente. Hay industrias que ya se tienen costumbres de decir, por ejemplo, un ingenio azucarero,
¿sale? En un ingenio azucarero tú ya sabes, mira, viene zafra, entonces vamos a quitar todos los rodamientos de las máquinas y vamos a ponerles nuevos. Y nada más duras tu zafra unos 3 meses a 6 meses. Termina ese periodo, perfecto, vamos a volver a quitar rodamientos y a montar unos nuevos. Algunos probablemente sí están dañados, otros no están dañados, la gran mayoría de hecho no está dañado, pero por tradición o por costumbre, ahí en ese sector se reemplazan todos esos rodamientos. Hace un rato platicaba con unas personas de un ingenio y les decía, mira, antes pues a lo mejor lo veíamos más del modo de la energía. Yo me acuerdo que en un ingenio azucarero en mi país, un día los trataba de convencer que el rodamiento duraba más, ¿no? Que no nada más era una zafra, sino que podían llevar más tiempo. Y yo los quise convencer por el costo de la energía eléctrica. Le decía, oye, si estás sobrelubricando más, si no te preocupas por alinear bien tus máquinas, si te está generando mucha fricción, te está impactando directamente en el consumo de energía y estás gastando mucho dinero ahí. Y pues la respuesta de ellos fue, dijo, mira, eso no nos preocupa, porque aquí la energía nos la regala el gobierno, eso nosotros no la pagamos. Entonces, pues ahí no pude hacer nada. Pero, por ejemplo, hoy día tenemos un acuerdo que firmaron varios países, que es la Agenda 2030, y que nos hemos comprometido a hacer ciertas tareas o a tener ciertos procedimientos para reducir la huella de carbono, para utilizar mejor el agua, para no utilizar la energía de manera eficiente, para desarrollar energías alternas. ¿De acuerdo? Entonces, en rodamientos tenemos un gran punto de apoyo para lograr y conseguir esos requerimientos, para lograr esos objetivos. Un rodamiento necesita una pequeñísima cantidad de lubricante para que trabaje de manera satisfactoria. Si tú lo sobrelubricas, te aumentas la fricción y eso aumenta el consumo de energía. Tu máquina, si tu máquina no está alineada, te impacta directamente en el rodamiento y te impacta también en el consumo de energía. Entonces ahí tenemos también mucho campo de utilización. Cualquiera puede llevar a cabo un análisis de fallas en rodamientos y a mí me encantaría, yo estoy luchando mucho y pujando y siempre quiero hacer eso para que en piso la persona que está montando el rodamiento, y si tú me estás escuchando y tú eres la persona que monta el rodamiento, tú eres el primero que debería de estar revisando cuál fue la causa raíz del problema a través de detectar el modo de falla del rodamiento. Ya después tendremos a lo mejor ahí otro tipo de procesos, otro tipo de grupos, de personas, de capacidades, de habilidades, de estudios, para analizar fallas más costosas o que impactaron de una manera más profunda en nuestra planta. Eso es válido y también se tiene que hacer. Pero mira, si tú hoy día nada más estás haciendo análisis de falla en esa máquina enorme que te costó mucho dinero la reparación o que fue una falla catastrófica, ¿es adecuado? Sí, pero tampoco pierdas de vista los otros 100 motores que tienes ahí en tu planta y que los rodamientos los estás cambiando cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, cada 2 años. Ahí tenemos que identificar, porque pues, también es una llave por goteo que está saliendo o que se está gastando el presupuesto o el dinero de nuestras plantas o que podemos estar incumpliendo con esos acuerdos de la Agenda 2030. Así como cualquiera lo puede hacer, pues por supuesto que deben de tener capacitación y entrenamiento. No se olviden, por favor, de capacitar a su gente de piso. Yo me acuerdo, hace 20 años, un poquito más de 20 años, cuando empezaba en este mundo de los rodamientos como tal, me acuerdo que mis participantes eran personas ya de cierta edad, de 45, 50 años. Yo hoy día tengo 45 años, ¿no? Pero yo los veía ya muy grandes. Yo tenía 20 años en esa época, 21, 22 años más o menos. Entonces, yo veía que era gente muy experta, gente de mucha experiencia, gente que a mí me enseñó a utilizar muchas cosas, algunas que hoy día ya se han sido suplantadas, pero de pronto me ayudan a solventar muchas broncas. Por ejemplo, utilizar azules de Prusia, por ejemplo, a leer indicadores de carátula, a leer escalas, etcétera. Entonces, teníamos una muy buena base de conocimientos, de personas capacitadas. De pronto, estas personas o subieron de puesto, ¿sí? Ya son jefes, ya están en mandos medios o superiores, y las nuevas generaciones que entraron se perdió ahí el conocimiento, una brecha generacional enorme donde hubo pérdida de conocimiento, donde tuvimos que regresar ahora mismo
recién hace algunos años estamos regresando nuevamente a capacitar a ese personal, porque se perdió todo ese conocimiento, no había un buen desarrollo de procedimientos, no había un buen detalle ahí. Entonces hoy día tenemos al joven que le pones un indicador de carátulas y le cuesta trabajo, le das un micrómetro y, híjole, no sabe cómo medir, o estás pidiendo que traiga ahí una pantalla digital para que mida, para que vea cuánto es lo que está midiendo, ¿no? Entonces hay que capacitarlos, hay que entrenarlos. Yo entiendo que de pronto la gente dice, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy en esta posición, yo ya quiero capacitarme en otras cosas, yo ya quiero ser gestión de activos, yo ya quiero ser facilitador de RCM, yo ya quiero ser... está bien, pero ¿de qué te sirve tener ahí un título de facilitador de RCM o que estés en un diplomado de gestión de activos, que eso es lo correcto, cuando la gente, tu gente de piso, mira, están agarrando el martillo y están golpeando directamente al rodamiento? Y tú estás haciendo ahí estimaciones Weibull de por qué está, cuál es la probabilidad de fallas, los impactos y todo eso, y la gente sigue calentando con soplete el rodamiento. ¿De acuerdo? Y por último, pues sí, también siempre lo voy a decir, no todo se resuelve a base de bombazos. La temperatura que tienes en tu máquina, el síntoma es ese efecto de temperatura, pero no lo quieras corregir con el lubricante. ¿De acuerdo? Recuerden que al final del día, el rodamiento es una pieza de precisión y debe de ser tratado como tal. Caballeros, mi nombre es Alejandro Pérez. Me pueden hacer contacto conmigo a través de mi correo o de las redes sociales. Búsquenos en LinkedIn ahí como Alejandro Pérez o MTF Rodamientos.